Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos ve en las diferentes redes sociales, doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión de Riesgos y Protección Civil, doctor Ángel Almazán Juárez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sean ustedes bienvenidos a nombre del Grupo Parlamentario del PRD. Agradezco su presencia en este ejercicio democrático de rendición de cuentas, que sin duda alguna permitirá que como actores políticos contemos con la información necesaria para el momento de la toma de decisiones en este Poder Legislativo. Pero no solo ello, sino que la ciudadanía estará mejor informada. Dicho lo anterior, primero me dirigiré al secretario de Riesgos y Protección Civil. Secretario, en el informe se señala que se destinaron 53.333 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones, repartidores y puesto central que conforma el sistema de alerta de Acapulco, permitiendo el monitoreo en tiempo real por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y en el Centro de Prevención de Desastres a nivel nacional. Además, señala que se invertirán 25 millones de pesos en la adquisición de vehículos de emergencia consistentes en ambulancias, camiones cisterna, motocicletas de respuesta inmediata para fortalecer esta secretaría. No obstante, el huracán Otis ha venido a demostrar la vulnerabilidad de los seres humanos ante los embates de la naturaleza, mostrando, como usted lo señala en su informe, la vulnerabilidad de la infraestructura estatal. Por lo que es importante, nos informe, secretario, ¿usted cree que 53.330 pesos son suficientes para garantizar la seguridad de los guerrerenses ante los desastres naturales? El sistema de alerta de Acapulco permitió el monitoreo en tiempo real de la tormenta tropical Otis y su evolución hasta convertirse en huracán. ¿A cuánto asciende los daños causados por el huracán Otis en los municipios que nos señala fueron afectados? ¿Cuál es la estrategia que como Estado se está implementando para que los municipios afectados vuelvan a la vida normal? ¿En cuánto tiempo se tiene previsto que los municipios afectados vuelvan a la vida normal? Como Secretaría de Protección Civil, díganos si han emitido opinión o dictámenes de cómo se debe construir, rehabilitarse o repararse la infraestructura que ha sido dañada, para efectos de que puedan resistir otro fenómeno meteorológico. ¿Fue concreta la inversión de los 25 millones? ¿Esta inversión ha servido de algo ante el desastre que ocasionó el huracán Otis? Pero más importante, ¿sigue existiendo el Fondo Estatal de Desastres Naturales del Estado de Guerrero? Si es así, ¿en dónde se han utilizado los recursos económicos del Fondo Estatal de Desastres Naturales del Estado de Guerrero? Usted señala en su informe que ha sido emitido 173 dictámenes de riesgos, destacando las colonias de Chilpancingo, Atoyac de Álvarez y Acapulco de Juárez. ¿Cuáles fueron los resultados de estos últimos dictámenes? Por ejemplo, el de Chilpancingo, que se está proyectando hacer para que las familias no salgan mayor afectadas en su patrimonio, pero sobre todo en su salud física o incluso para que se evite la pérdida de vidas humanas. Infórmenos, por favor, secretario, ¿qué acciones están realizando la Secretaría para que no se presenten asentamientos irregulares o que los ayuntamientos ya no otorguen permisos de construcción en zonas que no reúnan los requisitos o lineamientos para hacer asentamiento humano? Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el informe señala que la Secretaría a su cargo
ha tratado de cumplir en lo posible. ¿Por qué solo se trata de cumplir? ¿Qué herramientas hacen falta para cumplir las funciones de la Secretaría? Actualmente, ¿cómo se encuentra Guerrero en el cuidado y manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y protección del medio ambiente? ¿Cuál es la coordinación que ha entablado con los 3 órdenes de gobierno en esta materia? ¿Y qué es lo que se proyecta para los próximos años? En el huracán Otis ha sido uno de los desastres naturales que más daños ha causado en Guerrero, ya que no solo ha afectado la infraestructura de los municipios, sino también lo relacionado con la flora y fauna. En ese sentido, infórmenos, por favor, secretario, ¿se tiene un balance de cuál fue el daño en materia ambiental? ¿Cuál fue la flora y fauna silvestre que fue dañada? ¿Ya existe por parte de la Secretaría a su cargo la proyección de acciones inmediatas para mitigar los daños causados por el huracán Otis? ¿En qué consiste estas acciones, si es que se están proyectando, y con qué monto y de qué fuente de financiamiento se sustentarán para lograr los objetivos? Secretarios, agradeceré sus respuestas puntuales a mis cuestionamientos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para dar contestación, se concede el uso de la palabra al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por un tiempo hasta de 10 minutos. Sí, muchísimas gracias, diputada. Bueno, con su permiso y también de manera muy respetuosa voy a dar contestación. Si consideramos que 53.333 pesos son suficientes, bueno, quisiera aclarar que este recurso se empleó para dotar de baterías a todo el sistema de alertamiento que existe principalmente allí en el puerto de Acapulco. Son medidores tanto de nivel de viento, de su velocidad, de nivel de precipitación, de tal manera que es, la verdad parece irrisoria la cantidad, muy pequeña, pero suficiente para poder estar enviando en tiempo real información de este tipo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Son ellos quienes realmente administran esas estaciones, nosotros solamente les damos acompañamiento y ellos las usan para establecer para esta zona, por ejemplo para Acapulco, cuál es pues esa condición de peligro que se pudiese presentar. Gracias a esa parte de esos instrumentos, formó parte de también toda una condición mayor para poder alertar a la población. Y ya les comentaba, todas esas imágenes que vemos, naturalmente se lleva un seguimiento satelital, pero también de manera muy local en cada uno de los municipios. Quisiera comentarles de que si lo vemos de esta manera, requeriríamos más estaciones meteorológicas en todo el estado, no solamente en Acapulco. Estamos hablando de un número muy limitado y que inclusive hace poco tiempo, no más de 1 año y medio, todavía pues no estaba en funcionamiento total, tenía bastantes problemas esta red. Entonces sí es suficiente, naturalmente, para Acapulco, nos permitió alertar, nos permitió ver cómo evolucionaba los niveles de precipitación en tiempo real, pero falta mucho para otros municipios también. En cuanto a cuánto asciende el monto de los daños en Acapulco, en Coyuca, les comentaba que es todavía un poco aventurado tratar de determinarlo, están en proceso todavía de evaluación para considerar todos los daños, no solamente en viviendas, sino también en toda la infraestructura de tipo turístico. Nosotros tenemos un registro después de una participación muy ardua de nuestros compañeros inspectores que estuvieron visitando diferentes lugares, de alrededor de 450 palapas de restaurantes que pues, se perdieron completamente en la zona de la costera y en la zona de Diamante también hubo una destrucción prácticamente total de todos estos negocios. Nosotros nos encontrábamos en el centro de mando a escasos 50 metros del mar y pues veíamos cómo
volaban muchas de estas palapas, inclusive las de la zona militar, la de la Marina también se perdieron. Naturalmente todo fue inclusive con un nivel mayor en la zona de Diamante, en la zona de Pie de la Cuesta, donde abarcaba ya los vientos mucho más fuertes. Nosotros consideramos que estuvimos prácticamente en el centro del huracán, porque hubo un buen tiempo, alrededor de media hora, en donde no había nada, había una calma total, pero pues inmediatamente comenzó nuevamente a afectarnos los vientos del otro extremo de este ojo del huracán. ¿Cuál es la estrategia para que podamos llegar rápidamente a la normalidad? Pues ya implementó tanto el gobierno del estado con el apoyo inicialmente a las personas damnificadas, el gobierno federal también un apoyo importante, bastante fuerte, en donde pues los fideicomisos que existían, pues se ha visto que están siendo dirigidos ahora todos estos recursos a atender a la población de manera fuerte. Nosotros consideramos que ha habido un avance importante y sustancial en ese aspecto, de tal manera que la recuperación se podría prever. Naturalmente van a pasar algunos meses para alguna recuperación total, pero se estima que se tendría ya inclusive en funcionamiento una cantidad relativamente importante de hoteles, de algunas casas de huéspedes que se pueden recuperar rápidamente porque los daños fueron más limitados, no fueron tan extensos como en los hoteles de gran altura, donde prácticamente todos los cristales se perdieron y naturalmente todos los muebles al interior también. Entonces podríamos, les repito, comentar que se podría dar un primer avance ya al término de este año, donde inclusive nuestra gobernadora ha comentado que se va a organizar esta feria de pues luces, en tanto a que se pueda tener una representación de que Acapulco está de pie y que ya empieza a haber nuevamente pues la visita de nuestros estimados turistas que vienen de buena parte del país y sobre todo de la Ciudad de México. ¿En qué tiempo podría ser eso? Les comentaba, al término del mes que sigue ya tendríamos los primeros pasos para que se encarrere toda una serie de actividades en el año que viene, donde están prometiendo ya algunos hoteles importantes y también medianos y pequeños, de que van a tener ya las habitaciones listas muy probablemente alrededor del mes de mayo o de junio. Varios de ellos naturalmente tienen niveles de daño muy grandes y muy probablemente abran en casi año y medio o 2 años, inclusive algunos. Pero lo más importante es de que la actividad se empieza a ver, ya hay restaurantes funcionando, ya hay una actividad más fluida en el puerto de Acapulco y creemos que la vida normal de este puerto y de Coyuca se va a retomar no en mucho tiempo. ¿Cuánto? Va a ser gradual, les repito, pero ya se está viendo poco a poco pues la retoma de todas las actividades esenciales, por lo menos ya están funcionando prácticamente todas las comunicaciones. Hay un poco todavía de problemas en algunas zonas para la alimentación de la energía eléctrica, pero ya hay un avance, les repito, sustancial, probablemente en ese rubro de más del 98%. Que hemos emitido algunas recomendaciones, claro que sí, nuestros inspectores cuando van a hacer alguna inspección, alguna vivienda, algún edificio, normalmente dan las recomendaciones pertinentes de manera verbal, pero sobre todo a través de un documento que es un dictamen de la condición de seguridad estructural, donde aparecen las recomendaciones, donde aparecen también, en el caso de las constancias de afectación, toda una serie de condiciones que deberían de cumplir para que no se vuelvan a presentar estas situaciones. Yo quisiera hacer hincapié aquí que buena parte de los desechos que tenemos por todos lados, allá en Acapulco o en Coyuca principalmente, son elementos de fachada, son elementos de cubiertas ligeras, ya lo comentaba, son principalmente también elementos vegetales y bueno, últimamente se ha estado añadiendo por el problema de la recolección de la basura, pues también ese tipo de material.
pero poco a poco hemos visto que se está dando un pasos agigantados para retirar todo este material y, les repito, volver a esa ansiada normalidad. Ha servido toda la inversión que se ha hecho, lo que planteaba en el resumen del informe del área de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues naturalmente no es suficiente, necesitamos muchísimo más. Yo planteaba en un momento que pudiéramos incrementar el personal de protección civil, estamos hablando de apenas de 370 y tantos elementos, 375 elementos operativos y dos centenares de elementos operativos, pero en oficina, administrativos pues. Es la verdad insuficiente, es poco, ojalá que pudiese haber una posibilidad de que incrementáramos el personal. Recordemos de que todos ellos son los que están más activos, son los que acuden a atender a la población en el caso de un accidente. Podemos ser cualquiera de nosotros o nuestros familiares, con tan poco personal a veces pues no nos damos abasto. Ojalá que pudiese haber también, y lo planteamos ya de una vez aquí mismo, un incremento en el personal de protección civil. Es sumamente necesario, son quienes están velando por la vida de cada uno de nosotros, y adicionando naturalmente a los cuerpos de Cruz Roja, Cruz Verde, Cruz Ámbar, pero esencialmente quien desarrolla la mayor de las acciones en el Estado es protección civil, tanto del gobierno estatal como de los municipales. Secretario, le pedirle pudiera ir concluyendo su participación porque su tiempo está por agotarse. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Ya nada más para culminar, ¿qué acciones llevamos a cabo para evitar asentamientos irregulares? Bueno, lo que hemos estado haciendo es, sobre todo, porque es una responsabilidad de cada uno de los municipios, incentivar con los municipios de que se elimine toda posibilidad de que zonas de riesgo sean ocupadas. Ya lo saben ustedes, es difícil a veces convencer a la población, no queda tanto de las autoridades, también es importante que participe la población, a veces se asientan en esos lugares por necesidad y pues las consecuencias son fatales. Ya lo vivimos en Acapulco, varias familias perdieron su vivienda y se fueron, familias completas, varias, entre los escombros, junto a estas barrancas que ocuparon de manera muy desafortunada por mucha necesidad como un lugar para su vivienda. Lo que estamos haciendo es básicamente tratar de que la autoridad municipal lleve a cabo este papel de evitar que se den este tipo de asentamientos, aunque es bastante complejo de resolverlo. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra al doctor Ángel Almazán Juárez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputada. Diputada Jennifer, muchas gracias por sus preguntas. Vamos a tratar de contestarlas. La primera que nos hace es qué herramientas hacen falta para cumplir con las acciones de la Secretaría. Bien, esto es un tanto variable dependiendo de las áreas que tengamos que trabajar con mayor intensidad, con mayor interés. Por ejemplo, hemos estado hablando aquí de lo que ha causado Otis y esto es una consecuencia precisamente del cambio climático. Lo que nos hace falta, diputada, es fortalecer la parte del área de cambio climático en la Secretaría. Es decir, tenemos una ley general de cambio climático, pero no tenemos su reglamento, de tal manera que no puede operar la ley porque no tenemos ese reglamento. Nos hemos abocado en este año a trabajar ese reglamento para fortalecer esa parte de lo que se refiere al cambio climático. Pero en la misma ley establece que se debería de tener un instituto de cambio climático. Está muy claro ahí. Sin embargo, a pesar de que nosotros lo hemos solicitado, no se ha podido por falta de recursos económicos. Entonces, para nosotros allí es un punto un tanto
débil, porque debemos fortalecer esa parte de cambio climático. Como no tenemos el recurso para instaurar un instituto, estamos proyectando dentro del organigrama de la Secretaría una Dirección General de Cambio Climático, cuando menos. Y estamos en ello. Ese organigrama que nosotros tenemos data desde hace 13 o 14 años, necesitamos actualizarlo por todos los cambios ambientales que ha habido y en ese sentido estamos proponiendo que si no se puede con lo del Instituto de Cambio Climático, cuando menos establecer la Dirección General de Cambio Climático. Otra, pues que nos hacen falta también, lógicamente, aperturar otras áreas, como fortalecer lo del maltrato animal. Es decir, esa área ha venido tomando mucha importancia, mucha relevancia por las denuncias de la población en el maltrato animal. Y nosotros creamos en este año una coordinación de maltrato animal, de bienestar animal, pero que depende del área de vida silvestre. Entonces, allí también nos hace falta fortalecer esa parte. Y así, en general, tendríamos que ver dentro de cada una de las áreas lo que sí nos hace falta para poder establecer, pues, y cumplir las acciones, sobre todo que se tiene considerado en la Secretaría. Pero a pesar de ello, vamos avanzando, estamos trabajando con las limitaciones que tengamos, pero nosotros estamos trabajando todas las áreas que se contemplan en la Secretaría, en su organigrama, y también con base, yo lo mencioné al inicio, al Plan Estatal de Desarrollo, a la Agenda 2030 y a todos los ordenamientos ambientales que se establecen, como la LEGEPA, por ejemplo. Entonces, es cierto, nos hacen falta recursos para poder trabajar algunas otras acciones, pero cuando menos estamos coadyuvando estos esfuerzos con otras dependencias, no solamente del mismo Estado, sino de la Federación, para pues de manera concurrente trabajar las acciones ambientales. Me dice que cómo se encuentra Guerrero en materia de protección al medio ambiente y recursos naturales. Yo le mencionaba que una de las situaciones que tenemos en el Estado es la tala ilegal. En la cuestión de la protección al ambiente, pues tenemos la Procuraduría de Protección al Ambiente, que tiene precisamente esa función. Nosotros somos normativos, pero acompañamos todo lo que se refiere a las acciones que también establece la PROPAEC, que dependía de la Semarén, pero en la nuevo organigrama se maneja aparte, pero estamos en concordancia para trabajar esa área. Y en todas ellos nos solicitan, por ejemplo, acompañamiento para revisar los rellenos sanitarios o los basureros, las plantas tratadoras de agua, todo lo que se refiere a contaminación. Entonces, estamos trabajando de común acuerdo. Sí nos hace falta, pero sobre todo en las áreas en donde hay problemas de seguridad. Es difícil penetrar en lugares donde hay riesgo para las personas, de tal manera que allí, aunque queramos, se nos ha costado trabajo, pero aún así, decía hace rato, estamos trabajando con los mandos militares para que nos den acompañamiento y revisar las áreas en donde puede haber riesgo para nuestro personal. En relación a cómo tenemos el trabajo con los niveles de gobierno, yo diría que muy bueno. Estamos en continuas reuniones con Semarnat, con Profepa, con Conagua, Capaseg, a nivel municipal. Lo conducente, si hay un problema de algún municipio, hacemos las reuniones pertinentes. En el Consejo Forestal Estatal, si hay un problema forestal de algún municipio, igual los invitamos a que participen en las reuniones de consejo, trasladamos las reuniones a diferentes regiones del Estado. En fin, hay una muy buena relación de trabajo con los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué se espera, qué se proyecta por la Secretaría para el siguiente año?
pues ir avanzando en la minimización de los problemas ambientales. Eso es lo que proyectamos. Para eso, lógicamente, tenemos que tener pues los recursos suficientes para poder movilizarnos, para poder establecer acciones concretas. Una de esas que queremos cristalizar, lo decía hace rato, es lo de los rellenos intermunicipales, ¿sí? Es decir, que no cada municipio, también lo mencioné, tenga su propio relleno o basurero como lo tienen, sino que sea entre varios municipios para evitar un mayor nivel de contaminación. Otro, y que preguntó el diputado Olaguer, es si tenemos nosotros conocimiento de las plantas tratadoras de agua. Para nosotros como Secretaría consideramos que no es viable las plantas tratadoras de agua. ¿Por qué? Porque son costosas, porque además son inoperables, son de fácil descomposturas, o sea, no funcionan como debieran de ser. Nosotros estamos impulsando para el tratamiento de aguas los humedales construidos, que además son amigables con el medio ambiente. La depuración de las aguas es a través de plantas. Hay filtros, pero al final la depuración es a cargo de plantas semiacuáticas o acuáticas. Y esto nos ayuda mucho porque se ha comprobado que esta agua que al final sale puede ser reutilizable para riego, puede ser utilizable para otras actividades agrícolas o si no, reencauzarlas a su fuente, a su arroyo, a barranca, a río, pero ya de manera depurada. Entonces nosotros estamos por esa técnica de depuración de aguas. Eso también es algo que queremos alcanzar en el próximo año. Para esto, lógicamente, debe de ser en común acuerdo con los municipios. Recordemos que los municipios son los que manejan sus basureros o rellenos sanitarios y son los que generan lamentablemente las aguas residuales o aguas negras. Entonces debemos trabajar conjuntamente esta situación, este problema. Señor secretario, le solicito pueda ir concluyendo su intervención, por favor, gracias. ¿Cómo no? Nos pregunta si tenemos proyección para mitigar los daños de Otis y qué necesitamos para cumplirlos. Sí, ya lo mencionaba también, estamos proyectando lo de reforestación, producción de planta en primera instancia para reforestar. En lo que compete al área ambiental, esto es lo que nosotros podríamos hacer, y es cierto que hubo devastación de flora y fauna, y de fauna principalmente de aves, que fueron arrastradas por los vientos fuertes y que están apareciendo, como bien lo decía el secretario de Protección Civil, dentro de los escombros, dentro de la basura tenemos muchas aves y algunos otros animales, como ardillas, por ejemplo, iguanas. Pero bueno, y de la flora, pues la cobertura vegetal es lo que se perdió básicamente. El número de árboles que se hayan caído, pues eso no lo tenemos cuantificado porque no tenemos de inicio cuántos árboles había. Entonces, pero estamos en eso, estamos haciendo el diagnóstico, pero la cobertura vegetal disminuyó, se considera que se afectó mínimo un 90%. Y de esa cobertura vegetal afortunadamente están reverdeciendo algunas especies que son propicias de selva baja caducifolia, que pierden sus hojas en cierta época del año, pero reverdecen cuando hay humedad. Y ahorita están reverdeciendo, si ustedes ven en Acapulco, porque todavía hay humedad edáfica en el suelo y eso está permitiendo que haya reverdecimiento de algunas especies. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Jennifer García Lucena por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. La protección civil y el medio ambiente son y deben ser una prioridad en las políticas públicas de toda administración gubernamental. Su importancia radica en que las acciones que se emprendan deben ir encaminadas a garantizar los derechos humanos de protección a la vida y al medio ambiente,
derecho humano de gran importancia y que esta administración está violentando a todas y todos los guerrerenses. Se podrá argumentar falta de recursos, pero en realidad no existe justificación alguna. Estamos hablando de un derecho humano. Lo que pasó, de lo que se dejó hacer, de la falta de prevención, debe hacerse un análisis retrospectivo y exhaustivo, con miras a que les permitan generar las políticas públicas que eviten que los daños causados por fenómenos naturales sean de la menor afectación posible. Guerrero, por su cuestión geográfica y orográfica, presenta retos enormes, pero también nos otorga enormes beneficios que permitan que vivamos de su explotación, la que debe ser sustentable, regulada por las dependencias que ustedes dirigen. Por eso la gran importancia de que las áreas en las que están al frente. Por eso los exhorto a ser críticos, no a realizar acciones por cumplir con una visión de partido. Su tarea va más allá de visiones partidistas. Su responsabilidad no solo es con los humanos, sino con nuestro entorno, con el medio ambiente que nos permita la supervivencia humana. Deben de ver esta gran responsabilidad que tienen en sus manos. Deben hacerlo ver y entender a la gobernadora. No se trata de solo proyectar recursos por proyectar, se trata de la supervivencia humana. Termino mi intervención con la siguiente frase: a los votantes se le puede engañar, pero a la atmósfera no. Es cuanto, diputada presidenta.